En esta mañana nos acompañan el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Armando Hernández Cruz, también la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, Jacqueline Vaz Tapia, el director de Cultura por la No Discriminación de COPRED, Iván Pérez Vitela, y el coordinador de Política Pública y Legislativa, Pablo Álvarez y Casa. Le damos la palabra a la presidenta del COPRED. El COPRED se pronuncia porque durante las campañas electorales las y los candidatos de los partidos políticos en la Ciudad de México mantengan una conducta que garantice la inclusión, a la par que se eliminen los mensajes discriminatorios y de odio a partir de los siguientes 3 puntos. 1. Eliminar la posibilidad de incurrir en alguno de los actos discriminatorios señalados en el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mismo que me voy a permitir leer. Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o de algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades, estén o no en situación de discriminación, imputables a personas físicas o morales, o a entes públicos, con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción o por omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil o por su forma de pensar, vestir, articular, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tengan por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al ejercicio de derechos. También será considerada como discriminatoria la bifobia, homofobia, lesfobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación social y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. 2. Queremos invitar a las y los candidatos para que mantengan un lenguaje incluyente y con equidad de género. Por ello, se convoca para que en sus discursos y en sus campañas utilicen términos correctos, y me voy a permitir dar unos ejemplos. Es correcto decir personas con discapacidad en lugar de decir personas con capacidades diferentes. Es correcto decir personas adultas mayores en lugar de personas de la tercera edad. Es correcto decir personas indígenas en lugar de decir índitos, indios. Es correcto aludir a una lengua indígena en lugar de hablar de dialectos. Es correcto hacer alusión a religiones en vez de sectas. Hay que hablar de trabajadoras del hogar en lugar de sirvientas o muchachas. Es correcto decir identidades juveniles en lugar de tribus urbanas, etc. El tercer punto es eliminar el lenguaje o los discursos sexistas u homofóbicos que pongan a la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis o intersexuales o a las mujeres en situación de vulnerabilidad, así como las y los invitamos a evitar comentarios y mensajes de odio, como pueden ser mensajes antisemitas, racistas,
misóginos o de intolerancia en cualquiera de sus manifestaciones. Por supuesto, todo esto incluye las redes sociales. Todo esto es con el fin de garantizar el trato igualitario y la inclusión social. Para tal efecto, el día de hoy hemos enviado a todos los partidos políticos un oficio solicitando que durante el proceso electoral mantengan una conducta incluyente, de trato igualitario y sin discriminación. A la par, el COPRED pone a disposición de las y los candidatos información que podrán encontrar en nuestra página del portal www.copred.df.gov.mx. ¿Qué van a encontrar en ese portal? Bueno, lo primero que van a encontrar es la definición para un lenguaje incluyente. Todo un diccionario y un manejo de cómo tiene que ser el lenguaje incluyente y de género. También van a encontrar monografías de los grupos de población en situación de vulnerabilidad para que sepan cuáles son las leyes y la política pública que se ha hecho en este sentido. En tercer lugar, van a poder encontrar la encuesta EDIS 2013, donde pone claramente cuáles son los grupos más discriminados en la Ciudad de México. En cuarto lugar, podrán identificar la estructura de la discriminación. En quinto, el informe de casos 2014. Y por último, localizarán el programa para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal 2015. Cabe destacar que el COPRED podrá actuar por oficio en caso de identificar alguna conducta que haga menoscabo de la dignidad de las personas, como lo señala el artículo 6 de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, que significa que no solamente podemos actuar por denuncia que se presente en este Consejo, sino que también, si este Consejo identifica una conducta discriminatoria por alguna de los candidatos, podremos actuar. Asimismo, el COPRED solicita a las autoridades judiciales aplicar el artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal en los casos de discriminación que se presenten relacionados con el actual proceso electoral. Ustedes saben, les quiero recordar que en la Ciudad de México discriminar es un delito, lo dice así el Código Penal en su artículo 206, y en este sentido dice: se impondrán de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de 50 a 200 días al que por razones de edad, sexo, género, estado civil, embarazo, procedencia étnica, idioma y religión tenga conducta discriminatoria. La persona servidora pública que tenga también estas conductas también está señalado en el artículo 206 del Código Penal. Por último, el Consejo considera fundamental se respete el derecho a la identidad y al voto de las personas trans durante la jornada electoral. Con este fin, convocamos al Instituto Electoral del Distrito Federal para que le recuerde a las y a los supervisores electorales y a las y a los asistentes, instructores electorales, la necesidad de que orienten a las personas funcionarias de la mesa directiva de casilla para que el día de la jornada electoral del próximo 7 de junio permitan votar a las personas transvestis, transgénero y transexuales, aun cuando no hayan realizado el cambio de su identidad en sus documentos oficiales. Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del DF, y recordamos que emitió en el 2012 la circular 111, misma que estamos esperando se vuelva a emitir durante este proceso electoral. De tal suerte que estamos ciertas y ciertos que este proceso electoral puede ser un ejemplo de cómo tener una contienda libre de discriminación, garantizando el trato igualitario y, por supuesto, garantizando los derechos para todas y para todos. Muchas gracias. Muy buenas. Daremos la palabra ahora, por favor,
al doctor Armando. Por lo que corresponde al Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos encontramos muy interesados en esta convocatoria que hace el COPRED. Evidentemente, las autoridades electorales del Distrito Federal tenemos la obligación de actuar en términos de lo que deben hacerlo todas las personas servidores públicos, sin discriminación, y orientar a la población para que también esto sea posible. El inicio de la campaña electoral o de las campañas electorales a partir del 20 de abril, ya en unos días y hasta 3 días antes de la jornada electoral del 7 de junio, es un evento que altera o modifica sustancialmente la labor de todos los actores políticos, de los partidos políticos, de las y los servidores públicos, y en ese sentido me parece muy importante que COPRED esté al pendiente, que haga este llamado, que tome las acciones que han mencionado, y de alguna manera hemos estado en pláticas para llegar a un convenio que nos permita potencializar este llamado a partir de la posibilidad de que tanto el Instituto, en su caso, si así lo decide, como el Tribunal Electoral, podamos publicar este manual que se encuentra en la página de correo electrónico de COPRED y distribuirlo y hacerlo llegar no solo a las personas que van a estar en las casillas como funcionarios o representantes de partidos, sino a los partidos políticos en general, a los candidatos y a la ciudadanía, para que estén enterados de estos aspectos que, en mi opinión, deben prevalecer dentro del discurso político, dentro de los aspectos que se van a manejar en las campañas electorales, para que éstas, en la medida de lo posible, se encuentren libres de discriminación o por lo menos disminuyan este tipo de eventos que suelen ocurrir en la información que difunden al calor de la contienda electoral los actores políticos, ya sea en su discurso, eventos o inclusive en material impreso, escrito, o inclusive en redes sociales. Entonces estamos acompañando esta iniciativa de COPRED, estaremos al pendiente y a tomar las acciones correspondientes para esto mismo, y ojalá se dé la posibilidad de concluir las pláticas para un convenio que formalice acciones interinstitucionales, no solo entre COPRED y el Tribunal, sino con otras instancias que tienen relación con estos aspectos. Sería todo por mi parte y muchas gracias. Quiero agradecer la presencia del secretario general del PRD, el licenciado Enrique Vargas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero decirles que tiramos invitación a todos los partidos políticos por si querían venir a esta reunión.